Desde el momento en que le conté a mi madre que iba a ser padre, supe que nuestra relación cambiaría para siempre. Recuerdo aquellas cenas familiares donde el silencio era más ruidoso que cualquier grito. Mi madre presidía la mesa como una reina implacable, ignorando deliberadamente la presencia de la mujer que yo había elegido. En Navidad, el desprecio se volvía tangible. Había regalos para todos, menos para ellos. Mi hijo, con su inocencia de 5 años, no entendía por qué su abuela ni siquiera lo miraba a los ojos. Cada comentario suyo era un ataque velado. Esa gente no es de nuestra clase, decía, refiriéndose a mi pareja como si fuera una extraña, una intrusa que había venido a arruinar su linaje perfecto. La tensión estalló una noche de lluvia. Fue una pelea monumental, donde las verdades más amargas salieron a la luz. Ella me dio un ultimátum, convencida de que mi lealtad hacia ella ganaría. Ella nunca aceptó a mi pareja, y el nacimiento de nuestro hijo, lejos de ablandar su corazón, solo profundizó el abismo entre nosotros. Sus críticas se volvieron constantes, sus palabras, dardos envenenados que amenazaban la paz de mi nuevo hogar. Un día, con el corazón roto, pero la mente clara, tomé la decisión más difícil de mi vida. Elegí a mi familia. Le dije adiós a mi madre, cortando todo lazo para proteger a los que más amaba. Los años pasaron, me sumergí en mis estudios, persiguiendo mi sueño de convertirme en neurólogo. Terminar la carrera de medicina fue una batalla cuesta arriba. Sin el apoyo de mi madre, el dinero escaseaba. Vivíamos en un departamento minúsculo, con vista a un callejón oscuro, pero era nuestro refugio. Recuerdo conducir ese auto viejo, que se caía a pedazos, rezando para que aguantara un día más en cada turno. Doble en el hospital, era por ellos, por el futuro que mi madre decía que no merecíamos. A pesar del cansancio, siempre buscaba un momento para jugar con mi hijo, en el suelo de nuestra pequeña sala. Esas risas eran el combustible que me mantenía en pie frente a las carencias. Cada mes, sin falta, su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono. Eran llamadas cargadas de la misma amargura de siempre, y cada mes, con la mano temblorosa pero firme, elegía no contestar. Con el tiempo, el esfuerzo dio sus frutos. Prosperé como neurólogo, pero el éxito no borró las cicatrices. Entonces ella volvió a aparecer, no con un perdón, sino con la furia de quien se siente abandonada por su propia sangre. Se había quedado sola, viuda, sin amigos, rechazada por todos a quienes alguna vez alejó con su orgullo. Y en su soledad, encontró en mi ausencia la excusa perfecta para justificar su propio deterioro. Cada noche, después de mis guardias, regresaba a ese pequeño departamento. El olor a humedad y la vista al callejón eran recordatorios constantes de mi soledad frente al mundo, pero también de mi independencia. Mi madre pensó que el hambre me haría volver, pero no conocía mi voluntad. Hubo días en los que tuve que elegir entre comprar un libro de medicina o una cena decente. Siempre elegí el libro. Mi esposa, con una paciencia infinita, remendaba mi ropa vieja mientras nuestro hijo dormía en una cuna improvisada. Éramos pobres en dinero, pero inmensamente ricos en propósito. Recuerdo una tarde lluviosa en la que el auto viejo se detuvo en medio de una avenida. Mientras intentaba arrancarlo, sentí una rabia sorda. Mi madre tenía 3 autos de lujo guardados, y yo estaba allí, empapado, luchando por llegar a tiempo a una clase que decidiría mi futuro. Esa rabia se convirtió en mi motor. Cuando finalmente obtuve mi título de neurólogo, no hubo una llamada de felicitación de su parte, solo el silencio de su orgullo herido. Pero al mirar el rostro de mi hijo, supe que el ciclo de desprecio terminaba conmigo. Yo le daría todo lo que ella me negó, un apoyo incondicional. La prosperidad llegó lentamente. Primero un departamento mejor, luego un auto seguro. Pero con el éxito también llegaron los rumores sobre ella. Me enteré por terceros que se había vuelto errática, que su lengua afilada había alejado incluso a sus empleados más fieles. Estaba construyendo su propia prisión de soledad. El día que finalmente decidió buscarme, no lo hizo con humildad. Entró a mi consultorio exigiendo atención, gritando que como médico
Era mi obligación curarla. Fue entonces cuando vi por primera vez los signos sutiles de su deterioro cognitivo, ocultos tras una máscara de furia y resentimiento. Mi esposa y yo construimos una vida llena de amor y risas, viendo crecer a nuestro hijo en un ambiente de apoyo y felicidad. La sombra de mi madre se fue desvaneciendo, convirtiéndose en un recuerdo lejano, una herida que con el tiempo había cicatrizado. Pensé que ese capítulo de mi vida estaba cerrado para siempre. Pero el destino a veces tiene una forma cruel de reabrir viejas historias. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era un trabajador social. Mi madre, a quien no había visto en más de una década, me estaba buscando. Sufría de demencia en etapa temprana. El mundo se detuvo por un instante. La imagen que tenía de ella, la mujer fuerte y dominante, se hizo añicos. Ahora era una figura frágil, perdida en la niebla de su propia mente. A pesar de todo el dolor que me causó, una parte de mí sintió el deber de actuar. Sin embargo, sabía que no podía permitirle volver a mi vida, no después de todo lo que luché por construir mi paz. Tomé una decisión. No restablecería nuestra relación personal, pero me haría cargo de todos sus gastos médicos. Contraté a los mejores cuidadores y me aseguré de que estuviera en un centro especializado, donde recibiría la atención que necesitaba. Era mi responsabilidad como hijo, pero también era la única forma de mantener a salvo a mi familia. Mi especialidad como neurólogo se convirtió en una carga irónica. Comprendía perfectamente la trayectoria de su enfermedad. Sabía que no había cura, que su mente se desvanecería progresivamente hasta que no quedara nada de la persona que fue. Observar su deterioro no era el triunfo que imaginé. Como neurólogo, cada síntoma que ella presentaba era un dato clínico que yo ya conocía. Pero como hijo, era el eco de una madre que nunca supo amar. Mi satisfacción era fría, una justicia poética que no traía calor a mi pecho. Me sentaba en mi oficina a solas, mirando su historial médico. Sabía que cada placa de amiloid en su cerebro estaba borrando los recuerdos de sus insultos, pero también los pocos momentos de paz que tuvimos. Me sentía un monstruo por no sentir compasión, solo una indiferencia profesional. El hospital psiquiátrico era un laberinto de gritos lejanos y olor a desinfectante. Yo caminaba por esos pasillos con la frente en alto, pagando por su silencio, financiando el olvido de la mujer que intentó destruir mi felicidad. Era mi forma de tener la última palabra. Una tarde, la encontré gritándole a una enfermera, acusándola de robarle joyas que ya no existían. Me acerqué y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. No hubo reconocimiento, solo una furia animal y perdida. En ese instante, le dije todo lo que nunca se atrevió a escuchar. Le recordé el hambre, el frío del departamento y las lágrimas de mi esposa. Le dije que su enfermedad era el castigo a su soberbia, pero mis palabras caían en el vacío de su demencia. Ella solo sonreía, una sonrisa rota que me recordaba que mi venganza llegaba demasiado tarde. Salí de su habitación sintiendo el peso de un rencor que ya no tenía destinatario. Ella ya no era mi madre, era solo un cuerpo habitado por sombras. Entendí que no hay cura para el pasado, y que seguir odiando a un fantasma solo me mantenía encadenado a ella. Finalmente, acepté la realidad clínica y emocional. No había cura para su olvido, pero tampoco la había para el rencor que yo mismo había cultivado. Estábamos atrapados en un ciclo de sombras que solo el tiempo terminaría de borrar. Verla en esa habitación del hospital psiquiátrico, rodeada de paredes blancas y silencio, me provocaba una sensación extraña. No era pena, era una satisfacción fría, casi como una venganza que el destino había servido por mí. En sus momentos de lucidez confusa, me llamaba. A veces, me suplicaba que volviera. Otras, me culpaba de su enfermedad, gritando que mi abandono la había destruido. Cada llamada era un puñal en el alma, pero me mantenía firme. Recordaba las noches en vela consolando a mi esposa por sus insultos. Recordaba la tensión en el aire cada vez que ella estaba cerca. Proteger a mi familia seguía siendo mi prioridad absoluta. El tiempo siguió su curso implacable. Las llamadas cesaron. Un día,
Fui a visitarla al centro. Estaba sentada junto a una ventana, mirando la nada. Me acerqué, me senté a su lado. Ella me miró con ojos vacíos, sin un atisbo de reconocimiento. ¿Y usted quién es?, me preguntó con una voz suave, casi infantil. En ese momento, la mujer que me había atormentado, la madre que me había rechazado, había desaparecido por completo. Esa noche, al llegar a casa, abracé a mi esposa y a mi hijo, más fuerte que nunca. La risa de mi hijo llenó la casa. El amor de mi esposa me envolvió. Caminamos juntos por el jardín de nuestra casa, viendo cómo el sol se pone sobre un futuro que nosotros mismos construimos. Ya no hay sombras, solo la luz de una familia que eligió el amor sobre el rencor. Mi hijo me toma de la mano y me pregunta ¿por qué sonrío tanto? Le digo que es porque tengo todo lo que necesito justo aquí. Él es el legado de una libertad que me costó años alcanzar, pero que valió cada segundo. A veces, ser un buen neurólogo significa entender que hay memorias que es mejor dejar ir. He aprendido que mi felicidad no es una traición a mi pasado, sino el triunfo de mi presente sobre una historia que intentó romperme. Miro a mi esposa y en sus ojos veo el refugio que siempre busqué. No somos perfectos, pero somos reales. Hemos creado un mundo donde el rechazo no tiene cabida, un santuario de aceptación y respeto mutuo. La vida me enseñó que la sangre te da parientes, pero el amor te da una familia. Hoy, al cerrar este capítulo, no siento que perdí a una madre, sino que gané la vida que siempre merecí vivir, rodeado de quienes realmente me aman. Había cerrado el círculo. En la pérdida de mi madre encontré mi propia liberación y la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Mi hogar, mi refugio, estaba a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente feliz y en paz. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te ha conmovido o te has sentido identificado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.